Buenos días, Dios les bendiga a cada uno. Es un placer poder verlos acá para poder estudiar un poco. Espero que se escuche los nervios y como que un día anterior le da a uno gripe, tos. Pero espero que ustedes hayan podido leer un poco el capítulo 4. ¿Alguien se tomó el tiempo de poder leerlo? Espero que sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que hemos estado estudiando el libro de Samuel, referente a lo que son los líderes, cómo deberíamos de actuar o cómo deberíamos de tomar acción ante las circunstancias. Y el libro de Samuel nos da muchos ejemplos de los estilos de vida o las cosas que nosotros deberíamos hacer en nuestro diario vivir. Muchas veces lo leemos o muchas veces lo vemos. Quizás lo hemos estudiado, quizás lo hemos visto y decimos las acciones o la conducta de la gente, pero no lo comparamos con nuestra vida, ¿no? Dijeron por ahí decía alguien, el pecado no es tan grave o no es tan malo hasta que, digamos, nosotros tenemos que condenarlo. Cuando usted y yo lo estamos practicando, es una broma. Es un chiste, lo toman muy en serio, lo ven tan malo, pero hasta que nosotros tengamos que condenar el pecado de alguien más, decimos, la verdad la está regando, no se está portando bien, no está haciendo las cosas. Si yo lo hiciera de diferente forma. La verdad, entonces, a la hora de que nosotros nos es condenado nuestro pecado o nuestras acciones o nuestra maldad, nosotros lo tomamos como una broma, ¿sí o no? La mayoría de nosotros hacemos eso. O cuando dijeran así, cuando el pecado de alguien más, o lo ponemos así, todos los hijos son malos hasta que tengamos que juzgar o corregir al de nosotros. El de nosotros no es malo, es un pan de Dios. Yo lo veo así, digo, no es que mi hijo no hace nada malo. Sí, para mí, porque para mí yo lo veo perfecto, yo lo veo bien. Pero para cuando las personas tengan que dar una recomendación de mis hijos, espero que lo den bien. Y yo creo que usted quisiera que sus hijos se portaran de igual manera donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Pero en el libro de Samuel, prácticamente a Elí se le llega y se le da la información de cómo sus hijos estaban actuando, de cómo sus hijos estaban viviendo en los capítulos anteriores, de cómo sus hijos estaban haciendo en la casa de Dios y afuera de la casa de Dios, quizás muchas veces. Quizás que la gente allá afuera haga o deshaga lo que tenga que deshacer y que no conozca a Dios, porque como dijo Jesús, es su forma de actuar, su forma de vivir, quizás lo entendamos. Pero alguien que está conociendo de Dios y estemos viviendo de esa forma, la verdad, nosotros tenemos que tomar acción en nuestras vidas. Si nosotros hemos escuchado del Evangelio, si nosotros hemos escuchado de Dios, si nosotros hemos visto o estamos conscientes de lo que Dios es, deberíamos de tomar acción. Yo creo que muchos de nosotros nos excusamos muchas veces y decimos, yo no me voy a acercar a una iglesia o yo no voy a aceptar a Dios porque sé lo serio que es. Y déjeme decirle que esa persona está consciente. Desafortunadamente que no es la razón o el motivo por la cual Dios le muestra el pecado a uno, le muestra su forma de actuar. No es para que digas, es que, bueno, estás viviendo así, mejor no vengas a mí, aléjate. No, o sea, cuando Dios lo confronta a uno es para decirle, mira, tu estilo de vida que estás llevando no está bien. Yo puedo transformar y puedo hacer cosas mejores. Las consecuencias que te llevan o te van a llevar lo que estás viviendo, prácticamente no está correcto. Yo veía esta semana yo hablaba en las redes sociales acerca de la gran hipérbole que Jesús hace, donde dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatelo. Porque es mejor, dice, que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo echado al fuego. Imagínense cómo anduviéramos todos si lo tomáramos literal a nuestra forma de actuar. Cómo prácticamente vivíamos, anduviéramos con las dos manos, con los dos pies, con los dos ojos,
Pero Jesús está diciendo una forma drástica, una hipérbole, una enseñanza donde dice la acción drástica que debemos tomar ante las cosas porque tienen grandes consecuencias, buenas o malas. Entonces, aquí, en el capítulo 3, yo quisiera tocar 4 puntos. Primero, la importancia de la obediencia, la captura del arca y el juicio ignorado. Y sobre todo hay una palabra Icabod prácticamente que se llama la pérdida de la gloria. Entonces yo quisiera que alguien me acompañara o si me pudieran ayudar a leer del 1, Samuel 4, del 1 al 4. Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla de los filisteos y acabó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en la pesa. Y los filisteos presentaron la batalla de Israel. Y tratándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales siguieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros vecinos del arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos saque de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraban entre los perfiles. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Jehová. Una pregunta, cuando ustedes tienen que tomar una acción, una decisión, ¿cuál es la primera cosa que hacen? ¿Consultan a alguien? ¿O primero toman la acción y después dicen, como me equivoqué, tengo que ver qué puedo hacer para mejorar? El pueblo prácticamente salió a la batalla. Dice que Samuel les hablaba, pero yo buscaba y si ya escuchaban la voz o el consejo de Samuel, y dice que todavía no, a pesar de... Todavía no estaban involucrados tanto Samuel en decirle lo que tenían que hacer, porque a pesar de que Samuel ya estaba en el templo, había jerarquías, había responsabilidad y respeto. ¿A quién respetaban? A Elí. ¿A quién obedecían? A Elí y sus hijos también. Entonces, la pregunta es aquí, cuando usted y yo tengamos que tomar acciones o decisiones, ¿a quién nos acercamos? ¿A quién pedimos el consejo? O como siempre, bueno, yo escuchaba hay un tipo que hace videos de bromas, ¿verdad? Y dice, yo dejo que otros tomen la decisión, dice, o si no voy y le pregunto a otro, dice, aunque ya he tomado la decisión de lo que voy a hacer. Le pregunto y le digo, o sea, ¿qué piensas de esto? Y que me den su opinión, y cuando están en concordancia con la mía, yo voy y actúo. Si las cosas salen mal, yo voy y le reclamo y le digo, ¿ya ves? O sea, tu acción o tu decisión o tus consejos sabios, mira dónde me llevaron. Pero si las cosas salen bien, dice uno, pues, o sea, yo. Pero mira, aquí el pueblo de Israel prácticamente sale a la batalla y Dios, ellos constantemente estaban peleando, ellos constantemente estaban decidiendo cosas a través de esto. Pero la pregunta directa es, ¿ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo? ¿Y crees que Dios puede obrar en tu vida o en nuestras vidas sin habernos arrepentido de nuestras acciones? Hay un proverbio que dice que el que se arrepiente alcanzará misericordia. El que se arrepiente y se aparta. Por eso Jesús siempre invitaba a que nosotros nos arrepintiéramos. Prácticamente si tú y yo no tenemos obediencia, nuestra vida va a estar actuando de esta manera. ¿Quiénes fueron los que caminaban para la pelea? Los ancianos. Ellos iban a la pelea, ellos iban a buscarla, pero prácticamente no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque en lugar de arrepentirse, ellos no estaban actuando de la manera correcta. Cuando se les llamó y yo veía prácticamente a Elí, se le habló 2 veces. Le habló un varón que yo estaba buscando y empecé a revisar de dónde vino este varón. Y no da información, que dice que
Pudo haber venido de cualquier lado. Y le dijo, ¿sabes qué? Tu vida está así o la de tus hijos. Y dijo Elí, pues bueno, no pasa nada. Le habló a través de Samuel. Le dijo, declárame lo que Dios te ha dicho. Le dijo, va a llegar un día donde tu descendencia va a ser cortada. Y Samuel, y Elí, ¿qué hizo? Ignorar. Nosotros estamos ignorando las cosas, porque saben una cosa, que una de las lecciones que yo puedo aprender a través de esto, dice que mientras el corazón esté lejos de Dios, no esperemos bendición. La verdad, los israelitas buscaron, dice, no buscaron a Dios, buscaron el arca en el día a día. Esto pasa cuando confiamos nosotros en rituales de la suerte, esperando que nos vaya bien, pero sin tener una relación con Dios. Constantemente nosotros actuamos así. Y como dicen muchas veces, llegamos a la iglesia o vamos a ciertos lugares para pasar lista. Pero ¿realmente estamos teniendo una relación con Dios? ¿Realmente estamos dependiendo? A pesar de que digamos de que tenían profetas, de que tenían sacerdotes, quizás no estaban escuchando la voz de Dios. No se ve que ellos hayan ido a consultar o decir, preguntémosles a Dios si es tiempo de que salgamos en batalla. ¿Se perdieron cuántas vidas? 3,000 aproximadamente. En la batalla, ¿qué tú y yo estamos perdiendo por no tomar la decisión de arrepentirnos y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, o obedecer a Dios? Muchas cosas, y una de las más importantes muchas veces en nuestra vida, que no la consideramos porque decimos es que el de allá está haciendo más. Y justamente muchas veces condenamos, como le digo, condenamos el pecado, y Jesús lo refiere y lo muestra. Y quizás muchas personas tengamos esto que digamos, no me juzguen mi pecado. No estamos juzgando, solamente te estamos advirtiendo, solamente la advertencia es esta. Y yo, al ver esto, de las veces que Dios le habló a Samuel, a Elí, perdón, de las veces que Dios le habló a Elí, decía, pues la verdad, Dios con nosotros hoy ha sido misericordioso, en lo referente a mi vida. Porque cuántas veces yo la verdad hice y deshice, aún viniendo a la iglesia, aún creyendo, aún conociendo. Desafortunadamente, lo digo para vergüenza muchas veces, yo vengo de una familia cristiana donde me enseñaron reglas, estatutos y principios, valores, de lo que debería de ser Dios. Pero mi desobediencia, mi acción, cuando yo tuve que tomar conciencia, fue la que me llevó a hacer esto. No fue Dios, no fue la gente, no fueron los demás. Sí, influyó mucho. Pero al final de cuentas nosotros tenemos que tomar acción ante esto. Entonces, nosotros estamos obedeciendo. ¿Estamos teniendo la confianza o no en Dios? Porque prácticamente, mira, los israelitas actuaron bien, mandaron a traer la presencia de Dios. Para mí, dijémoslo por ahí, era el símbolo de la presencia de Dios, el arca del pacto. Y lo vamos a ver en el 5 al 11. ¿Alguien que me ayude? Después que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los fariseos oyeron la voz de júbilo, dijeron ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, que nos librará de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que vinieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hombres, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos a Israel. Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finí. Amén. Como les decía, ellos estaban confiando. Y la presencia de Dios es maravillosa cuando tú y yo prácticamente lo tomamos en serio.
Cuando tú y yo reconocemos y entendemos lo que debería de significar en nuestra vida, la importancia. Porque como les decía al principio, la mayoría de personas no quiere venir a la iglesia porque está consciente. Y aquí estos hombres estaban conscientes de lo que era la presencia de Dios. Los filisteos tuvieron miedo. Pero saben que una cosa, Dios permite que el arca fuera capturada. ¿Por qué? ¿Por qué usted considera o crea que Dios permita que el arca es capturada en esta pelea? Y es una pregunta. ¿Por qué Dios permite o por qué muchas veces nosotros sentimos que la presencia de Dios se ha alejado de nuestras vidas? ¿Por qué nosotros decimos, Dios, ¿dónde estás ahora que me está pasando esta situación o esta dificultad? Constantemente sucede eso en nuestras vidas. En lo personal se lo puedo decir. A veces uno va caminando y dice, y si me muevo hoy, voy para el cielo, fui perdonado realmente. O como hay veces entonces para asegurarnos, toco madera para estar seguro, ¿verdad? Pero en realidad, el arca del pacto significaba la presencia de Dios. El pueblo de Israel ve que está perdiendo, está fallando, se está equivocando. Que le han hecho una mortandad al principio y dice, no, dice, la segunda voy mejor preparado. La segunda tomo más acción. Y le vuelvo a repetir, el arrepentimiento prácticamente no llegó a ellos. Y usted y yo podemos actuar de la misma forma. Decimos, quizás no fue este el plan de Dios y lo voy a hacer de esta forma. Voy a traerme más personas que me acompañen, que me ayuden, que actuemos, que digamos. Y podemos ir con la multitud. Pero si en medio de nosotros no hay arrepentimiento o no hay una transformación o un cambio, no va a suceder nada. Gran información tenía cuando dijo, creo que fue Moisés que dijo, si tu presencia no va conmigo, dice, yo no voy. Si tú no caminas conmigo, yo no voy. Imagínense, ahora usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Así lo pone la Biblia. Usted no puede decir, Señor, bueno, ya salí de la iglesia, te dejo aquí y yo me voy. Porque ahora la Biblia lo representa que dentro de usted mora el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios. Dentro de nosotros mora la misma presencia de Dios. Pero también dice, no contristáis al Espíritu Santo. O sea, no lo pongas triste, dice. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo para hacer eso? Para no sentir la presencia de Dios en nuestras vidas o para creer que Dios se ha alejado de nosotros. El pueblo de Israel trae la presencia de Dios al templo, al campamento y dice, hoy sí, que se ponga el que se ponga. Que sea el que sea, yo no tengo miedo. ¿Qué fue lo que dijeron los filisteos? Preparémonos y peleemos con todo porque hoy sí, el que tenía desánimo, póngase porque viene Dios y imagínate, la gente tiene más confianza muchas veces. Creo que Fabi contaba una historia la otra vez que decía que aquellos hombres estaban orando para que quitaran la licor de ese lugar o que sucediera un milagro. Y el pastor oraba y oraba, pero prácticamente ve que no sucedía nada. Un día, una lluvia, una tempestad, cayó un rayo, la licor se quemó. El de la licor fue y presentó una demanda contra la iglesia y el pastor dijo, no, dice, nosotros no hicimos nada. Pues si ustedes estaban orando, dice, o sea, ¿cómo cree más un inconverso en el poder de Dios que ustedes en el poder de Dios? Y yo escuchaba una historia donde decían que los leones, nosotros lo tenemos como los animales más feroces, ¿no? La verdad, nosotros lo tenemos así que acércate y cuidado. Pero dice que hicieron un experimento donde pusieron 4 leones cachorritos junto a un perro. Desde que nacieron estuvo creciendo y creciendo. Entonces ya los leones crecieron grandes y ¿a quién cree que respetaban? Al perro que estaba ahí. Lo respetaban como su padre, comían a la par, comían. Entonces el hombre preguntaba y dice, o sea, ¿cómo puede ser posible? Que los leones
grandes animales, hoy en día le respeten a este, porque cuando el perro se paraba, los leones se agachaban a pesar de ser tanto, dice. Prácticamente así sucede muchas veces, dice. En la vida cristiana, nosotros muchas veces no conocemos el poder de Dios que tenemos en nuestras manos. O quizás lo conozcamos y lo menospreciemos. La gente, los filisteos dijeron, vino la presencia de Dios al campamento. Hoy sí nos va a ir como en feria. Pero aquellos llevaban la presencia de Dios, el arca, que era lo mejor, pero no se estaban arrepintiendo. No estaban actuando de la manera correcta. Y muchas veces nosotros queremos usar la presencia de Dios como una herramienta para nuestros planes, para nuestros deseos, para nuestros anhelos. Señor, bendíceme. ¿Para qué es la bendición? ¿Para acumular? ¿Para tener un número más en el banco, que es bueno? Porque prácticamente nos da una estabilidad económica y una estabilidad financiera en la vida. Pero muchas veces nos estamos olvidando para qué es la bendición, para qué Dios nos está bendiciendo, o para qué lo estamos pidiendo. Y muchas veces las bendiciones que hoy en día estamos recibiendo, ya no lo estamos viendo como bendición, porque hoy en día que las tenemos, ya se nos hace una carga. Un día pediste por un carro y dijiste, hombre, cuánto quisiera el carro último modelo que trae él. Y ahora que lo tienes, dices, hombre, ahora tengo que pagar aseguranza, se me dañó, hay que hacerle el cambio. Otra vez un amigo que tenía un BMW y dijo, mira, chulada, la verdad, bonito. Pero dice, lo malo es cuando hay que hacerle el cambio de aceite. 1,200. Dije, no, el mío lo hago en $35, $40 si lo hago yo. No, dice, hay que llevarlo a que lo haga una agencia. O carros que valen la pena, pero cuando lo pedimos era una gran bendición. Ahora que lo tenemos es un dolor de cabeza. Y ya no lo vemos así, ya no lo disfrutamos por lo mismo. El pueblo de Israel tenía la presencia de Dios, pero muchas veces lo estaba usando para su conveniencia. Y yo me preguntaba por qué razón Dios permite que el arca, la presencia de Dios, es capturada. ¿Sabe que por qué lo permitió? O yo lo veía así, porque prácticamente aquellos lo estaban utilizando como un amuleto de buena suerte, como un amuleto que prácticamente podía abrir, cerrar, hacer y deshacer a favor de ellos. Pero no, como volvemos a continuar, no se estaban arrepintiendo. Ya habían llamado a arrepentimiento al pueblo. Ya habían llamado a arrepentimiento a Elí, a sus hijos. Ya le habían dicho lo que iba a suceder. Pero ¿saben una cosa? Que usted y yo actuamos de la misma forma. Porque cuando nos dicen te va a ir mal, no sucede. Cuando a veces hablamos acerca del evangelio del arrepentimiento, como lo muestra la Biblia y dice, tu pecado prácticamente te está llevando a la condenación. Uno dice, ¿cuál condenación? Si mira la vida que estoy viviendo, me está yendo bien. Estoy robando y no me han cachado. Estoy haciendo esto y nadie sabe. Pero cuando viene el juicio de Dios, entonces dices, tenía razón. Pero desafortunadamente ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde ver que el juicio de Dios está llegando a nuestras vidas. Y como le digo, muchas veces ignoramos que el juicio viene, o que el juicio va a pasar, porque no sucede en el instante. Quizás usted y yo, si hubiéramos visto lo que pasó con aquellos dos que no quisieron entregar el dinero a la iglesia, ¿cómo se llamaba? Ananías y Zafira. O como le sucedió a los anatemas que sacaron del Josué, a exponerlo y a condenarlos. Quizás usted y yo actuaríamos de diferente manera y tuviéramos más temor de Dios, porque viéramos las consecuencias instantáneas de nuestros pecados. Quizás usted y yo dijéramos, tío, o sea, esto sí es en serio. Pero como vemos que no sucede, entonces decimos,
just whatever, nothing happened. Pero cuando sucede, uno se está lamentando y hasta uno se pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo si yo soy tu ungido? Si a mí me llamaste, si yo soy niño bueno, si he hecho todo bien. ¿De verdad? Entonces, del 12 al 18, el juicio ignorado. ¿Alguien me ayuda? 4:12 al 18. Y corriendo de la batalla, un hombre de Belí llegó el mismo día haciendo con los vestidos de tierra con su cabeza. Y cuando llegó aquí, Elí estaba sentado en una silla visitando por el camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad de las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando vio yo el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y vio las nuevas de Elí. Era ya Elí de 98 años y todos habían crecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate, y le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel vivió delante de los filisteos y también fue caminando batalla en el pueblo, y también sus dos hijos, Omni y Fides, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnudó y murió, porque era hombre bien pesado que había tocado Israel 40 años. Tenía Elí 98 años, ¿no? 98 años. Yo escuchaba la otra vez al pastor que decía en la clase de la escuela, ¿verdad? Que dice que en aquel tiempo prácticamente Josué hace una declaración también. Josué cuando dice, en mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Prácticamente era de una, ¿cómo le llama este? Una enseñanza patriarcal que prácticamente los hijos no tenían voz ni voto. Los hijos no podían decidir sobre lo que estaban haciendo. Cuando hoy en día nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? Usted le dice algo a su hijo y se le pone al... Yo tengo el mío de 5 años y le digo, mira esto y esto. Y prácticamente yo creo que va a ser abogado, sabe defender bien su causa. Nuestros hijos prácticamente hacen así, hoy en día. Les damos la posibilidad y le hemos dado la posibilidad. Pero en lo referente a cuando están mal, ¿cómo actuamos nosotros? El pueblo antes no tenía la opción de decidir si sí o no. Y aquí vino el juicio sobre la casa de Elí. Ya se lo habían dicho el varón, creo que era, déjenme ver, no recuerdo con exactitud. No recuerdo si era el 2:27, algo así, donde había ahí. No recuerdo con exactitud, pero prácticamente ya le había dicho, tu casa va a ser cortada. Y en un mismo día. Lo mismo le dijo a Samuel a través de Samuel, Dios a Elí a través de Samuel. Tu casa va a ser cortada. Pero el juicio fue ignorado. ¿Cuánto tiempo pasó? No dice con exactitud cuánto tiempo pasó, cuántos días. Me imagino que Elí se había olvidado. Pienso, creo, porque digamos los días, los años han pasado y a veces uno se olvida. Yo veía a alguien que decía, Señor, ¿por qué me estás condenando hoy? O sea, ¿qué te estoy pagando? ¿Qué hice en la vida pasada? Y ponía un post de su vida pasada, como decía yo, allá en cuando estuvo Jesús, dice, crucifíquenlo, dice. Quizás no es tanto llegar al extremo, ¿verdad? Pero ¿a dónde nosotros, nuestras acciones? Quizás hoy en día se nos ha olvidado. Hemos cometido muchos actos muchas veces. Espero que no haya cometido uno de que dijeran que la ley lo alcance. Porque a veces uno se olvida, porque uno la ha hecho. Al que se la hicieron no se le olvida. Muchas veces dice uno, ¿por qué aquel tiene rencor en contra de mí? ¿Qué hiciste por ello? ¿Cómo te lo ganaste? Aquí prácticamente el juicio profetizado de Israel se estaba cumpliendo. Le habían dicho, tus hijos van a fallecer, tu descendencia va a ser cortada, porque prácticamente no estás tomando acción en contra del pecado. Elí prácticamente cae de la silla, dice, se rompió.
Dice, la responsabilidad de líderes y los padres. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros o cómo podríamos nosotros hacer esto en el diario vivir? Muchas veces no lo tomamos muy a pecho, muy directamente, porque consideramos que nuestras acciones están bien. Pensamos o creemos que lo que estamos viviendo, y lo volvemos a repetir, están bien. Pero desafortunadamente yo creo que es una lección en donde cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo o de lo que está viviendo ante los ojos de Dios. Porque usted puede ver a través de la Biblia las veces en las cuales Dios tocó tajantemente el pecado y actuó tajantemente ante ello. Aunque no lo queramos ver, aunque creamos que el tiempo va pasando y nada está sucediendo, Dios va a obrar y desafortunadamente ahí ya no podemos hacer nada. Muchas veces decimos que Dios me juzga ya. Sí, lo va a hacer, créeme, lo va a hacer. El problema es cómo estamos. Que Dios me pregunte por mis pecados, tú ocúpate de los tuyos. Claro. Y por eso es ese llamado. No es a condenarte, no es a juzgarte, no es hacerte ver mal delante de las personas, sino que nosotros entendamos que tenemos que tomar acción ante esta situación, ante estas consecuencias que nos van a llevar. Tú estás viendo prácticamente, dice, Elí cae muerto porque le avisaron que sus hijos habían fallecido. Nosotros no quisiéramos llegar a ese punto, a ese lapso, cuando digamos, hasta el último minuto Dios tal vez me dé la oportunidad. Qué bien, si haya ese último minuto. Y es de agradecerle a Dios que tengamos ese último minuto. Pero ¿y si no lo tenemos? La verdad, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí a veces el reflujo en la noche, uno siente que prácticamente se está ahogando. A mí me ha pasado varias veces y la verdad, no hay un segundo o un minuto de poder hablar ni de pensar, uno solo se levanta y piensa que la vida se le ha ido. O en un accidente o en una situación, nosotros en un instante podemos perder la vida. De la misma forma como la perdieron ellos en batalla. Se les acabó la oportunidad de arrepentirse. No sé si lo hicieron antes, no sé. No lo explica, no dice si hubo un arrepentimiento. Pero el juicio vino por sus acciones. Elí ignoró eso. Nosotros a veces lo ignoramos. Como personas y como padres ignoramos el pecado de nuestros hijos. Decimos, bueno, ya está mayor, ya puede tomar sus acciones, sí. Pero podemos hablarles aún, podemos corregirles, podemos decirles. Yo todavía, los míos están pequeños y aún todavía trato de seguir guiándolos o enseñándoles o mostrándoles qué se debe o qué no se debe de hacer. A pesar de que ven películas y están, porque hay veces las películas, los niños repiten todo lo que ven, les explicamos esto sí, esto no. A pesar de que lo digan aquí, tú no lo tienes que decir. A pesar de que tus amigos lo hablen o lo digan, tú no. A pesar de que allá prácticamente es permitido. No, pero los hijos de es sus casas, son sus reglas, son sus permisos. Mi casa, mis reglas, mis permisos, dijera alguien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar acción porque prácticamente nuestros hijos podrían estar haciendo cosas que no y nosotros permitiéndolo. Nosotros dejándolo porque creemos esta mala influencia no le hace nada al mundo. O sea, ¿por qué le tengo que decir? En realidad, si supieras el impacto que estamos llevando o que estamos haciendo, tomamos mejores acciones. Nuestra integridad personal y cómo guiarnos a guiar a otros influye directamente en el futuro de nuestro entorno. Realmente eso tiene mucha relevancia de cómo nuestra integridad personal la gente lo va a ver. Muchas veces no podemos predicar con nuestras palabras, porque a veces no nos lo permite, o el trabajo, o la distracción, pero la gente también está viendo tu integridad personal. Cómo estás actuando ante la situación o entre las acciones. Y como le digo, yo creo que es el último punto, espero todavía tenga tiempo, no sé. Dice el nacimiento de Icabod. Icabod fue el hijo que nació de la relación de uno de los hijos de Elí.
Cuando aquella estaba dando a luz, dijo Icabod. Así pónganle el nombre. Nosotros nos tomamos ¿cuánto tiempo para escoger el nombre de nuestros hijos? Desde que sabemos que va a ser niño o niña, uno empieza a buscar de qué esto, no concuerda, bueno, en lo personal, no, este es nombre de mi amigo, este es nombre de, no, acá no, esto sí, no concuerdan los dos nombres. Pero aquí esta mujer le dijo, en sus últimos suspiros, dice, póngale Icabod. Dice, prácticamente, ahí mismo lo relata del 19 al 22. ¿Alguien me ayuda? Y cuando vio que la arca de Dios había sido capturada y sus suegros y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto grande. Y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le dijeron: ten ánimo, pues has dado a luz un niño. Pero ella no respondió y se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod y dijo: la gloria de Israel ha sido deshonrada, porque el arca de Dios había sido capturada y sus suegros y su marido habían muerto. Por eso dijo: la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios. La presencia de Dios prácticamente está diciendo ha sido deshonrada. Israel ha sido destruido, fue tomada la presencia de Dios. ¿Qué más nos esperamos? ¿Qué más esperas tú o qué más esperamos nosotros cuando sentimos que la presencia de Dios no está con nosotros? Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de experimentar la presencia de Dios, los que hemos recibido o aceptado a Cristo como Señor y Salvador, yo creo que hemos recibido la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero en ese momento de dificultad, en ese momento difícil, uno piensa que no está. Dijo, pues, yo creo que Dios se ha alejado. Aquí la mujer dice, la presencia de Dios ha sido destruida. O sea, en lo que nosotros confiábamos, en lo que nosotros creíamos fue tomado. Ahora, ¿qué piensa? Si es cuando pasaron con el arca, abrió el mar rojo, nos sacó de Egipto, hizo tantos milagros, conquistamos, lo hemos llevado siempre delante de nosotros, lo hemos admirado. Y ahora pasa esto. ¿Por qué Dios lo permite? O sea, mi pregunta, y yo le sigo haciendo, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Es porque el poder de Dios se acortó? ¿O es porque el poder de Dios se limitó? ¿O es porque Dios prácticamente, como dice en uno de los libros en Isaías, vuestro pecado, dice, hace una barrera entre Dios y tu oración? Hace una división entre Dios y lo que tú pides. Y la otra vez decía alguien, dice, tu oración no va a ser escuchada hasta que no haya arrepentimiento. Y es la verdad. La primera oración que Dios va a escuchar es la oración de arrepentimiento. De ahí tu voz va a ser escuchada. De que tú y yo reconozcamos nuestra condición en la que nos encontramos. Aquella mujer dice Icabod. Hasta aquí ha llegado la gloria de Dios, hasta aquí nos ayudó Dios quizás. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué lecciones nosotros o qué nosotros podemos aprender acerca de esto en la vida? ¿Cómo usted y yo lo podemos poner en práctica? ¿O cómo usted y yo podemos ver reflejada nuestra vida que no esté actuando de esta manera? O que al llamado de Dios usted y yo podamos actuar a tomar decisiones drásticas. No matar a alguien para que, como dicen, no, pues es que este es el que me causa o me provoca que yo esté pecando. No, tomar decisiones drásticas en las cuales usted se tenga, así como cuando a veces tomamos la decisión drástica que mi familia se pone muy mejor me aparto, o estos amigos, así. Decisiones drásticas que no vayan a dañar nuestro futuro, nuestra familia. Porque lo principal es su familia. Déjeme decirle eso. Lo principal es usted, su vida personal y su familia. De ahí, porque le van a pedir cuentas de su familia como líder.
principalmente. Nos van a pedir cuentas de nuestra familia. Nuestras acciones afuera también cuentan mucho porque van a impactar al mundo. Pero su familia, ¿qué está impactando usted? Es gran bendición. Elí perdió casi todo. De raíz fue cortado. Le dijeron, no va a haber anciano en tu casa, no va a haber. Y más adelante vamos a seguir viendo la historia, pero Samuel muestra en nuestra vida hoy, podemos verlo como un espejo que nos advierte sobre cómo manejemos nuestra fe ante la crisis, o ante la situación, o ante el llamado de Dios. ¿Cómo usted y yo estamos manejando la fe? ¿Cómo usted y yo estamos manejando la presencia de Dios? ¿Y cómo usted y yo nos estamos arrepintiendo día a día de nuestras acciones que estamos haciendo? ¿O estamos trayendo a la presencia de Dios si está bien o mal? ¿O estamos actuando como, bueno, ahí las consecuencias me dirán qué es lo que estoy haciendo mal? No lo recomiendo. La verdad, las consecuencias son devastadoras muchas veces y uno después reclama. ¿Por qué? ¿Por qué las consecuencias? ¿No quieres ver consecuencias malas en tu vida? Piensa las acciones que estás haciendo. Cada acción tiene un efecto, aunque no lo creamos, o aunque no lo veamos hoy en día, cada acción trae un efecto. Pero realmente es así. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí. Señor, gracias te doy en esta hora por tu bendición, por tu amor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Que seas tú enseñándonos día con día y que tu palabra pueda ir en nuestros corazones y que podamos tomar nuevas acciones diferentes. Que tu presencia vaya con nosotros, que nosotros podamos respetarla, que nosotros podamos verla de la forma, de la manera en la que tú te revelas a nuestras vidas. Gracias a Dios, gracias a ti por cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias a ti por la vida de cada uno de los que pudieron estar en este lugar y de los que puedan verlo, Señor. Que tu favor, que tu gracia, que tu misericordia día con día sea transformando, sea manifestándose y sea revelando. Que nosotros podamos tomar acción y que nuestra vida pueda ser diferente. En esta hora nos despedimos de este lugar, no de tu presencia, que vaya con nosotros día con día. Agradecidos porque tú siempre nos cuidas, a cada uno en sus labores, a donde quiera que vaya, que tu presencia esté ahí. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.